Hola hermano y hermana, Dios te bendiga nuevamente aquí, el mensaje de tu iglesia cristiana Aljaba de Dios. Hoy estamos en un lugar espectacular que es en el Parque El Retiro. Estamos justamente al lado del monumento del rey Alfonso XII y hoy es espectacular. Hoy tenemos un tema que va a ser de mucha bendición para tu vida allá. Le damos saludos a la gente de allá de Chile, Venezuela, Colombia, de todos estos lugares donde nos están viendo en estos momentos. Hoy te damos gracias, Dios, porque seguimos con la serie El fruto del Espíritu Santo y específicamente hoy con el tema de la benignidad. Pero antes de empezar, vamos a tener una pequeña fábula que habla de la oveja y del castor. Estos eran un par de animales que estaban en el bosque y salieron un día juntos a caminar alrededor del bosque. Pero el castor veía que hacía mucho sol, el sol estaba intenso, muy brillante, muy fuerte, y se quejaba y decía, wow, esto está impresionante, qué sol más intenso, qué calor, qué horrible el caminar bajo este sol. Mientras que la oveja, por el otro lado, estaba comentando qué sol más radiante, qué hermosura de día, está súper brillante, está espectacular para caminar. Y poco a poco iban caminando y uno se iba quejando que era el castor y la oveja venía disfrutando del paisaje. Pero al tiempo tuvieron hambre. Y resulta ser que el castor decía, oye, ahora tenemos que ir a buscar raíces, tenemos que buscar grama, comer, estar con ese fastidio de tener que ir a buscar la comida. Y por el otro lado, la oveja vio un prado hermoso y decía, wow, aquí hay grandes extensiones de grama donde podemos disfrutar, hay muchas raíces, hay una provisión completa para disfrutar de la comida. Wow, esto está espectacular y dio gracias a Dios por eso. Entonces en ese momento procedieron a comer y después de haber comido bastante y estar escuchando constantemente las quejas del castor que se arrumbaba y agarraba la tierra para comer las raíces, la oveja le daba gracias a Dios por ese alimento. Después fueron a acostarse y estaban en un lugar así como este, lleno de aves, pajaritos y de mucho deleite, donde estaban constantemente trinando las aves y el castor decía, qué fastidio, aquí no puedo dormir, no puedo descansar con este ruido, esta cantidad de aves trinando por todos lados, mientras que la oveja disfrutaba del canto de los pájaros y decía, wow, puedo ahora descansar con este dulce cantar de los pájaros, y bajo ese dulce cantar esa oveja se quedó dormida mientras que el castor daba vueltas y vueltas molesto por los ruidos constantes de los animales. También al tiempo fueron así, estaban como este lago y había un castor que se había quedado atrapado y entonces la oveja vio que ese castor, hermano del castor uno que estaba con ella, estaba pidiendo ayuda y entonces se metieron al lago, pero el castor que estaba con ella decía, wow, qué fastidio, tenemos que embarrar, bañarnos, mojarnos para tener que ir hacia ese lugar, trepar hasta ese sitio para poder llegar a donde está ese hermano castor, y él lo que hacía era quejarse mientras buscaba hacer ayuda. La oveja más bien decía, wow, voy a aprovechar de lanzarme a esta agua, refrescarme, limpiar un poco la lana y sobre todo llegar a la meta que era alcanzar a ese castor y darle la bendición de poder ser liberado. Entonces la oveja llegó a donde estaba este castor y logró liberarlo. Cuando lo liberó de esa trampa en el cual estaba, este hermano castor, wow, le dio una sonrisa y le dio un agradecimiento. Y la oveja nuevamente le dio gracias a Dios porque había podido liberar a este castor de esa trampa. Después llegaron nuevamente al sitio del bosque donde estaban sus casas y la oveja le dice, wow, le dio gracias a Dios por el maravilloso día que habían vivido. Y el castor le dijo, ¿qué? Maravilloso día. Si subimos al campo y había un sol inclemente, tuvimos que ir a buscar raíces y grama, después no pudimos descansar porque estaban los pájaros trinando por todos lados y encima después tuvimos que ir a salvar un castor que estaba ahí atrapado y nos tuvimos que mojar y embarrar por todo ese sitio. Pero la oveja dijo, wow, tú no has visto lo hermoso que es Dios, el hermoso día que Dios te preparó, un sol radiante donde pudiste disfrutar de todo eso. Después pudimos disfrutar de toda la provisión completa que Dios nos dio, unas gramas espectaculares y unas raíces especiales. Después pudimos descansar alrededor de todo ese árbol, donde ellos podían perfectamente escuchar el trinar de los pájaros y descansar bajo ese dulce sonido del cantar de los pájaros. Y por último, pudimos ayudar a un hermano castor que estaba atrapado y que prácticamente iba a ser comida para el ser humano y le iban a quitar su piel para hacer abrigos. ¿No has visto todas las bendiciones? Entonces el hermano castor empezó a llorar y dijo, wow, siempre vi la perspectiva de mi vida a través de mi molestia, de mi amargura, mientras que tú siempre la viste como un regalo de Dios. Hermano y hermana, hoy te digo, amigo y amiga, que tú puedes ver la vida con bendición o con maldición, dependiendo de cómo tú asumas lo que Dios te ha dado.
Es impresionante cómo hay personas que vienen a lugares tan hermosos como estos, pero no tienen paz interior y no pueden disfrutar de un espacio tan bonito como el que Dios nos ha estado dando en este tiempo. Amén. Ahora, en base a esto, vamos a trabajar un poco con lo que es la benignidad. ¿Por qué? Porque el ver la naturaleza, el disfrutar de las aves del campo, de todo lo que Dios nos ha dado, es porque Dios creó un mundo para que lo disfrutemos. Dios es tan bueno, es benigno, que nos ha dado este planeta para que nos gocemos en él, para que disfrutemos todo lo que tenemos aquí. Amén. Y entonces es ahí donde vemos que Dios es bueno. ¿Y qué significa que Dios es bueno? Que Dios es benigno. La palabra benignidad viene de un vocablo, etimológicamente de la conjunción de dos palabras. Uno que tiene de la palabra bene, que tiene que decir que es bueno, que significa que es agradable, que es perfecto. Y genus, que es nacido. Entonces, por lo tanto, etimológicamente la palabra benigno tiene que ver con la persona que ha sido nacida para hacer el bien. ¿Y quién ha estado para hacer el bien? Sabemos que ninguno de nosotros como seres humanos fuimos nacidos para hacer el bien. Sin Dios es imposible que nosotros hagamos el bien. Pero Dios es benigno por naturaleza y su benignidad nos impacta de tal manera en que nosotros, al tener relación con Dios y amistad con Dios, podemos capturar la benignidad de Dios y entonces podemos empezar a ser buenos y benignos. Y entonces podemos decir que hemos nacido para hacer el bien, pero solamente cuando nacemos de nuevo. Ahora, ¿qué es la benignidad según Dios? Tenemos que, según el Sodeban diccionario de la NIV, dice que la divina benignidad con la cual Dios actúa sobre la humanidad. O sea, Dios ha actuado benignamente con nosotros y nos ha creado un espacio para vivir y disfrutar en esta tierra. También vemos que en el Salmo 86:15 dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. Es impresionante que Dios es fiel. Dios sabe que la humanidad ha pecado constantemente contra Él, ha hecho maldad y ha aumentado la maldad, pero sin embargo vemos la bondad de Dios, que todos los días sale el sol, todos los días da su lluvia temprana y tardía, todos los días hay miles y miles de comidas que se producen y salen de la tierra por esa bendición y esa benignidad que es del Padre, que nos permite a nosotros alimentarnos, que el agua se respira, que el agua se disfruta, que podemos respirar un aire puro. Es una bendición tremenda las bendiciones que Dios nos da todo el tiempo. También vemos en Santiago del 1 al 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Si tienes un regalo bueno, es definitivamente porque viene de Dios. Y las mejores cosas vienen de Dios, son gratuitas. No tenemos que pagar por ellas, ¿vale? Entonces ahí vemos que básicamente Dios es benigno porque ha mostrado su amor para con nosotros. Y es tan benigno que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su benignidad, que aun siendo nosotros pecadores y no teniendo derechos a acercarnos al trono de la gracia, Él envió a Jesucristo para morir en esa cruz, para que tú y yo hoy podamos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia y alcanzar misericordia, para que constantemente podamos pedir por sanidad, restauración, bendición, por nuevas provisiones y sobre todo por una vida y tener una esperanza de vida eterna, de una resurrección en Cristo Jesús. Y eso es la mayor prueba de benignidad que viene del Padre, y ahí le damos gracias y gloria por eso. También tenemos un ejemplo clásico en la palabra de Dios en la Biblia, y lo encontramos en Lucas 10 del 30 al 35, y es la parábola del hombre samaritano y de esta persona que decía que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y fueron dejados en medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y luego siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó al alojamiento y lo cuidó durante toda la noche. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídamelo. Le dijo: y lo que gaste de más, yo se lo pagaré cuando regrese. Aquí vemos una hermosa parábola donde vemos que una persona fue
prácticamente vejada por unos ladrones, pero pasaron 3 personajes y solamente uno de ellos lo pudo auxiliar. Pero aquí en esta parte vemos que primero el sacerdote era una orden era una orden de levitas que tenía una jerarquía. Los sacerdotes teníamos el sumo sacerdote, teníamos los principales sacerdotes, teníamos los sacerdotes guardas del templo y teníamos los sacerdotes comunes. Probablemente este sacerdote que pasó allí, ¿bien?, y que vio a esa persona tirada en medio ahí, golpeada y vejada por esos ladrones, era un hombre de Dios, era un hombre que oficiaba probablemente cultos a Dios, pero no quiso ayudarle, simplemente se desvió y no quiso, y hizo su mirada gorda y no quiso verle ni siquiera ayudarle. También vimos a un levita que también pasaba por ahí. Es importante saber que los levitas eran la tribu escogida por Dios para servir en el templo, pero algo importante, no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los levitas servían en el templo, así que teníamos levitas que eran sacerdotes, levitas que podían haber sido músicos, que habían sido los que limpiaban el templo o cuidadores del templo. Y este levita era de la tribu escogida de Dios, que era para ayudar en el tabernáculo. Entonces ni siquiera por haber sido escogido por parte de Dios para ayudar en el tabernáculo y estar delante de la presencia de Dios para ese tiempo, el levita tuvo compasión de este prójimo. Pero más aún nos llama la atención de que había un samaritano. Y cuando vemos el origen de los samaritanos, nos llama la atención que los samaritanos eran odiados por los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos era una población mestiza. Era esa población que cuando los reyes asirios invadieron a Judea, ellos tomaron a judíos de ahí y estos judíos se mezclaron con los asirios y creyeron en dioses paganos. Por lo tanto, esos samaritanos se convirtieron a ese paganismo y de tal manera que eran odiados por los judíos. Eran tan odiados por los judíos en ese tiempo que incluso, pues, si los judíos tenían que pasar y ir de Galilea a Judea, preferían bordear la población de Samaria, que eran aproximadamente 40 kilómetros, a pasar por el medio de Samaria para no mancharse con ellos. También había un tema que los samaritanos en un tiempo también echaban sangre de cerdo en los lugares santos de los judíos y eso causaba que los lugares se pusieran inmundos y tenían que volverlos a purificar. Entonces había una batalla campal entre estas dos etnias, vamos a decirlo, entre los judíos y los samaritanos. Pero este hombre que era samaritano, odiado por otros, por los judíos, resulta ser que fue el único que tuvo amor por su prójimo al verlo ahí tirado, lacerado y golpeado y vejado, y fue quien lavó las heridas, quien se acercó a esta persona, quien la recogió y quien incluso la llevó a una posada donde poderle ayudar a restaurar. Entonces eso nos dice que la benignidad y la bondad estaba presente en este samaritano. Y la bondad, ahora te digo, la bondad de Dios viene de lo profundo del corazón, no es una actitud. Cuando nosotros hablamos ahora bien de lo que es la benignidad y fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de una condición que tiene el ser humano que no viene propiamente de sí, porque la palabra de Dios dice que no hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que le adore. Si no fuera Dios el que nos buscara, entonces nosotros no buscaríamos de Él. Por eso es que el fruto del Espíritu Santo no viene producto de disciplina, no viene producto de una fuerza interior. Nadie de nosotros está dispuesto a hacer el bien, sino por lo general a hacer el mal o disfrutar cuando a alguien le pasa algo malo. Pero cuando el fruto del Espíritu Santo es nacido en ti y entonces tú como pecador te arrepientes delante de Dios Padre y te arrepientes de tus pecados y haces una decisión de seguir a Cristo como tu Señor y Salvador y entonces entregar tu vida al Señor y en pedirle al Espíritu Santo que entre a ti y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, entonces empieza una transformación interior, una transformación que te ayuda a buscar los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, como lo dicen Gálatas, son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio y fe, mansedumbre. Y sin ninguna de esas cosas, pues ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios engloba esas 9 virtudes. Y la virtud que hoy estamos hablando de la benignidad parte de adentro hacia afuera. Es un brotar del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. También es importante que sepas que solamente a través de la relación y la comunión con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en la disciplina espiritual de buscar su presencia, y gracias a que podemos entrar a su presencia, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre que nosotros somos dignos y aceptos ante el amado, es que podemos entonces decir, wow, Dios, hazme una persona benigna, hazme una persona buena, hazme una persona que pueda bendecir la vida de otras personas. Una persona benigna la podemos identificar cuando es amable con otras,
cuando bendice a los viejitos y les ayuda a llevar las bolsas, cuando es capaz de darle el puesto a una persona anciana, cuando es capaz de sacrificar un bocado de pan para dárselo a otro. ¿Cuántas personas ásperas vemos en estas poblaciones donde son incapaces de ni siquiera compartir un helado o una comida con otra persona porque piensan en su egoísmo y en su forma de acabar? Hay muchas naciones que están en prosperidad como esta, que han estado en el hedonismo y en el egoísmo y están centrados solamente en sí mismos, pero dentro están solos, están abrumados con la soledad, tristes, y tienen que buscar a veces mascotas que les puedan brindar ese calor, porque ni siquiera sus hijos están con ellos. Es ahí donde vemos que la prosperidad o la abundancia material, como podemos ver, no hace totalmente la felicidad. La felicidad la hace estar primeramente con Dios y ser benigno con los demás. Ver que tu prójimo es cualquier persona que tiene necesidad de ti y que puedes ayudarla, que puedes simplemente saludarle en la mañana o darle un buen elogio cuando hace las cosas bien, o animarla cuando ves que está sola. Vemos muchas personas sentadas en los bancos, viendo hacia el infinito y viendo hacia otros lugares y deseando compartir palabras con otras personas. Y eso no es más que una oportunidad para establecer la benignidad de Dios, la bondad de escuchar a una persona que tiene problemas y de ayudarle en sus relaciones. Es algo hermoso, hermano, cuando Dios te da esa benignidad para tu vida. Y por eso te animo, hermano y hermana, tú que nos ves por las redes sociales, a que le pidas a Dios y al Espíritu Santo que cree la benignidad en ti, que tengas la misericordia de ver a tu prójimo y de ayudarle. No importa si esa persona te hizo daño, no importa si esa persona es una enemiga de tu nación, inclusive, como era el caso del samaritano y como era el caso de estos levitas y estas personas. No importa la religiosidad que tú tengas, porque la religiosidad simplemente mata. Lo que ayuda es la bendición que tengas en tu corazón y la relación que tú tengas con Dios. ¿Amén? Entonces, bueno, por hoy vamos a ir cerrando y vamos a orar para que la benignidad de Dios esté en tu vida, y te doy gracias por seguir asistiendo cada semana a estas redes sociales. ¿Amén? Así que oramos por la benignidad y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Padre, Señor, hoy te damos gracias, te damos gloria y honra. Gracias por el fruto de tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que perdones nuestros pecados, que nos arrepintamos y que busquemos tu presencia, para que la benignidad de Dios y el haber sido hechos para darte gloria y honra nos permita bendecir la vida de muchas personas aquí en España y en el resto del mundo. Dios te bendiga y que la gloria de Dios te acompañe toda esta semana. Amén.